en el mensaje a Pérgamo. Así que quiero que usted vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer a partir del verso 12, un verso un servidor y un verso el pueblo del Señor. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. ¿Ustedes? Yo conozco y donde no es el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, y aún en los días imperativas mi testigo fiel. No he muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El Señor bendiga su palabra. Muy bien, vamos a empezar viendo la estructura de la carta, como siempre lo hemos visto. El remitente ahora se presenta en el verso 12 como el que tiene la espada aguda de dos filos. Y luego en el capítulo 1 nos daba esa revelación del que tiene la espada aguda de dos filos. El destinatario, la iglesia de Pérgamo. Vamos entonces a entrar en el contenido de esta carta. El mensaje a Pérgamo. Dice ahí, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Qué, hermanos, expresión tan fuerte del Señor, tan contundente, pero tan real. Porque Pérgamo era una ciudad fortificada. De hecho, significa como tal ciudadela, que quiere decir un recinto fortificado dentro de una ciudad. Estaba dentro de una ciudad como un recinto fortificado, a menudo ubicado en un punto más alto y estratégicamente defendido. Esta ciudadela sirve como un refugio para los habitantes, una guarnición, pero también se utiliza para tener el control, para dominar, como un cuartel, para estar dominando a la población en general. Eso significa, mire, este mismo término da origen al término pergamino, que era un material de escritura hecho de pieles de animales, que su producción parece que había iniciado en esa zona de Pérgamo. Pérgamo es actualmente la ciudad de Bergama, en la actualidad, edificada sobre una colina de 304 metros, está en lo alto, en medio de una planicie fértil a unos 32 kilómetros de la costa del mar Egeo. Ahí está Pérgamo. Miren, no solamente era una ciudadela, dice el Señor que ahí vivía, ahí radicaba el trono de Satanás. Era una ciudad, hermanos, que por muchos años fue capital de Roma, o la capital de la provincia romana en Asia Menor. Durante más de 200 años ejerció ese poder. Era un centro religioso. Pérgamo era un centro religioso importante para la adoración a Satanás, la adoración pagana. Ahí estaba la diosa Atenea, Asclepio o Esculapio, Dionisio o Baco, el dios del alcohol o la embriaguez. ¿Ves? Y Zeus. Eran las deidades que estaban ahí apoderadas de esa ciudad. Fue la primera ciudad en Asia, además de esas deidades,
que erigió un templo en honor al César en el año 29 después de Cristo, justo el año que se escribió más o menos esta carta. Y se convirtió en la capital de la adoración satánica, idolátrica, incluso al emperador. El César era el emperador romano, a quienes ellos creían que era un dios, y ahí se le erigió un templo. El Señor empieza diciéndole a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Justamente en Pérgamo, hermanos amados, era el cuartel central de la oposición satánica. Qué tremendo es esto. Y una base gentil para las religiones falsas. Ahí se encontraba un gran altar en forma de un trono que pertenecía a Zeus. Usted lo puede ver en internet todavía. Es un altar gigantesco que las personas quedan como unas hormiguitas delante de la gran estatua de Zeus. Allí se encontraba también, además, Asclepio o Esculapio, que era el dios de la medicina, el dios griego de la medicina. Era el dios que más se asociaba con Pérgamo. Este dios tenía un báculo, un bastón, y en el bastón se enrollaba una serpiente, así era su representación. Por eso, hermanos amados, mire, la iglesia de Pérgamo vivía bajo toda esa corriente satánica de oposición a la obra del Señor. Ahí está la figura de Asclepio, que tenía una serpiente enrollada en su bastón o su báculo, y que todavía hoy se utiliza como un emblema de la profesión médica. Usted ve un logo de una escuela de medicina y usted ve el báculo de Asclepio, ¿sí? Ahí con una serpiente enrollada. En esta famosa escuela vinculada con ese templo, hermanos, se mezclaba la medicina juntamente con la superstición. Uno de los métodos de curación, dice la historia, uno de los métodos de curación requería que el devoto, el enfermo que era devoto, se durmiera en el suelo del templo de Asclepio y soltaban a las serpientes que se arrastraban por el templo. Las serpientes pasaban sobre el cuerpo para inocularlo, para vacunarlo, para inmunizarlo con el poder sanador. Mire qué tremendo, hermano. Por eso el Señor dice ahí: yo conozco tus obras y yo sé que vives en un lugar donde está el trono de Satanás, el enemigo de nuestras almas, el enemigo de la obra del Señor. Hermanos amados, mire, el enemigo de las almas, el enemigo, hermano, de Dios frontal, el que se rebeló contra Dios en el cielo y que sigue engañando a la tierra, sigue engañando al mundo, sigue engañando al hombre. No sé si usted ha ido a un lugar en donde se adora a Satanás, pero mire, se siente pesada la atmósfera. Vaya usted a un lugar donde hay ritos satánicos, donde hay ritos ahí a las deidades paganas, y uno siente ese ambiente feo. Cuando alguna vez nos ha tocado orar o liberar a una persona que está poseída de demonios, ese ambiente se siente pesado, se siente feo. Si usted ha tenido esa experiencia, luchar contra esas fuerzas malignas, hermanos, es tremendo. Déjeme decirle, amado hermano, que el enemigo le sigue haciendo la guerra al Señor y a su obra. El enemigo se sigue poniendo en contra de la obra del Señor. Y aquellos que estamos en Cristo, y sobre todo aquellos que estamos dirigiendo a la obra del Señor, nos odia y nos quiere ver muertos. Y va a hacer todo lo posible por tirar la cabeza, porque tirando la cabeza los demás se desaniman. Mire qué tremendo es esto. Por eso Efesios, vaya conmigo, Efesios capítulo 6 y verso 10, dice de la siguiente manera. Alguien que le quiera dar lectura, por favor, fuerte y claramente. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos, dice Pablo. Fortaleceos en el Señor. Esa es nuestra misión como cristianos, fortalecernos. Verso 11.
vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Ahí está. Tenemos que estar firmes. Es decir, tenemos que enfrentar y resistir. Eso es estar firme, resistir. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Ahí está la lucha, mire. La lucha sigue. Había un himno por ahí que así se llamaba: la lucha sigue, oh hermanos. La iglesia de Pérgamo estaba luchando contra Satanás mismo. Ahí estaba el trono de Satanás. Y hoy sigue estando esa lucha. Así dice el apóstol Pablo. No tenemos lucha contra sangre ni carne, pero sí contra esos principados, contra esas potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Iglesia amada, despertemos a la realidad de que si usted está en el reino de Dios, va a tener una lucha frontal con el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas no está contento. No están contentos, hermanos, de que nosotros le sirvamos al Rey de Reyes. Se convierten en nuestros enemigos. Y ahí está la iglesia de Pérgamo. Ahí está, ahí vive. Pero dice ahí, estás donde está el trono de Satanás. Verso 12 verso 13 del capítulo 2 de Apocalipsis. Ahí, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ahí en ese trono, mire, en ese trono de Satanás, hoy está en el Museo de Berlín, en Alemania, ese trono que ustedes ven acá, este trono que está aquí, mire, se lo alcanzan a ver la primera sección, mira, aquí está. Esto está en un museo ahorita en Alemania. Y ahí es donde se mofaban de los cristianos, ¿verdad? Y ahí es donde los mataban. Y Antipas, el pastor de Pérgamo, algunos escritores dicen que este era el pastor de Pérgamo. Mire, él fue el mártir de Pérgamo. La tradición o la historia dice que Antipas, el pastor de Pérgamo, fue martirizado alrededor del año 92 después de Cristo por negarse a adorar a los ídolos paganos. Fue quemado vivo, dice la tradición, dentro de un toro de bronce al rojo vivo, un método de ejecución romana para los cristianos que no querían adorar el nombre del Señor. Mire, o el nombre de sus dioses paganos. Era un toro de bronce, ahí ponían a las personas, incendiaban el toro, lo ponían al rojo vivo y ahí se iban quemando, se iban muriendo. Qué cruel oposición, qué terrible, hermanos amados. Mire, el trabajo de Satanás frontal. Pero me encanta porque el Señor reconoce que aún ni teniendo eso, el pueblo del Señor se echó para atrás. Qué Pérgamo, ¿verdad? Qué vencedores, qué iglesia de Pérgamo. No se echaron a correr. Su pastor fue muerto de esa manera tan ruin, tan cruel. Pero ellos retuvieron el nombre del Señor, fueron firmes, siguieron adelante. No se echaron para atrás. Mire qué dice Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis 12 en el verso 8 y al verso 11. No sé si alguien me quiere ayudar a leer, por favor. 8 al 11. ¿Qué dice ahí? Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciado sus vidas hasta la muerte. Hasta la muerte. Mire, ¿se le puede vencer al diablo? Sí, sí se le puede vencer. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. La sangre de Cristo Jesús tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Satanás se nos puede enfrentar frontalmente para atacarnos y usted le puede vencer diciendo, la sangre de Cristo Jesús te reprenda, demonio inmundo. Si el Señor tiene propósitos, hermanos, le puede tocar a usted estar enfrente de un ataque frontal de Satanás a través de una persona poseída, a través de cualquier otra cosa, un animal ahí poseído. Pero usted se le va a enfrentar no con sus fuerzas. Usted se le va a enfrentar mencionando la sangre del Cordero. Y obviamente teniendo la palabra del Señor, dice ahí, y la palabra del testimonio de ellos. Y no se echaron para atrás. La iglesia de Pérgamo fue firme. Mataron al pastor de esta manera tan cruel. Pero mire, ellos siguieron adelante, adelante en su fe. ¿Cuántos son así como la iglesia de Pérgamo? A ver. Imagínense que ahí me lleven, ahí me despedace la mafia y por andar ahí predicando la palabra del Señor. ¿Qué va a decir el resto de la iglesia? Y mejor aquí corrió que aquí quedó. No, ellos fueron firmes. Se enfrentaron y siguieron adelante. Pero mire qué dice, regresando a Apocalipsis 2, en la carta a Pérgamo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dice el Señor. Y ahí dice, ahí viene lo que el Señor dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, ahí está la crítica del Señor a la iglesia de Pérgamo. Mire, ellos fueron frontales contra el enemigo. El problema de Pérgamo, hermanos, era que algunos de sus miembros seguían las doctrinas de Balaam. Y hace creo que un par de domingos veíamos cuáles eran esas doctrinas de Balaam. Pero aquí lo dice también muy claramente, que enseñaba a Balac, el rey, a poner tropiezo ante los hijos de Israel. La doctrina de Balaam, mire, amada iglesia, es aquella que fomenta lo malo a los demás, sirve de tropiezo. Esa es una estrategia de Satanás también. Fomentaban esta iglesia, algunos de ellos, no todos, pero el Señor dice, ahí están con ustedes, ahí están en Pérgamo, los que estorban, los que fomentan las cosas malas, los sacrificados a los ídolos. Estos ídolos, hermanos, que están en contra de Dios son enemigos del Señor. Y ellos estaban fomentando ahí la inmoralidad sexual. La toleraba. La iglesia de Pérgamo toleraba la inmoralidad sexual y el consumo de alimentos ofrecidos a los ídolos. Una parte de la iglesia, mire, toleraba todo eso. Y todo eso, hermanos, significa unirse con el mundo y comprometer las convicciones cristianas. Iglesia amada, cuando permitimos que la mundanalidad y el pecado entren a la iglesia, en nombre de, mire, de la inclusividad, esa palabra está de moda ahorita, ¿no? Hay que ser, ¿qué? Inclusivos. Y no hay que confundir, ahorita vamos a ver eso, ¿verdad? O la relevancia cultural. La relevancia cultural, caemos en el mismo error de Pérgamo. Tremendo. ¿Debemos amar a todos? Sí, claro que sí, por supuesto. Estamos abiertos a amar a todos, pero no podemos aprobar todo. Sí te amo, pero no apruebo esta conducta.
¿Por qué? ¿Por qué no la apruebo? Porque está, ¿qué? En contra de lo que Dios dice en su palabra. Y la iglesia de Pérgamo, hermanos, estaba teniendo esa tolerancia. La pureza y la santidad siguen siendo mandatos divinos, siguen estando en boga, sigue. Debemos discernir. Iglesia, tenemos que discernir entre la compasión por los pecadores y la complacencia con el pecado. Y tenemos que llamarle a lo blanco, blanco, y a lo negro, negro. Le tenemos que decir verdad a la verdad y mentira a la mentira. Hay una línea muy delgadita entre amar y tolerar. Hay una línea muy delgada. Y también, hermanos amados, mire, esta es una estrategia vieja del enemigo. Que el Señor lo reprenda. Mató a Antipas, lo sacrificaron en ese trono de Satanás y la iglesia siguió firme, con fuerza, firme, adelante, vamos, sí. No importa que nuestro líder lo hayan matado, lo hayan ahí estropeado, nosotros seguimos firmes. Entonces el diablo dijo, no pude así. No nos pude vencer así. No se echaron para atrás, no se rajaron, son fuertes, son firmes. Ahora voy a usar una estrategia vieja que usé en el tiempo de Balaam. Y en el tiempo de Balaam le empezaron a pagar al profeta para que llegara y profetizara maldición, y el Señor no lo permitió. Y entonces le dijo Balaam a las mujeres de ahí, vayan y seduzcan a los pueblos de Israel, seduzcan. ¿Y cómo iban las mujeres, hermanos, a seducir? Con sus encantos. El hombre, ¿verdad?, empezó a ver a las mujeres obviamente a lo mejor bailando así tipo sensualmente, con vestidos sensuales, atractivas a la vista de los hombres. Pero lo que estaban haciendo ahí era una estrategia del diablo para desviar la santidad y la pureza de los varones que adoraban a Jehová y llevárselos a adorar a Balaam. Digo, a Baal, al dios Baal. Y las mujeres fueron las distractoras. Y eso estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. El diablo no los pudo vencer frontalmente, pero el diablo empezó a tejer sus maquinaciones como lo hizo con Balaam. Y hermanos amados, y lanza esta ofensiva ahora sutil. Este es un trabajo sutil del diablo. Es un trabajo suave del enemigo, mire, que susurra al oído, a la mente. Empezar a hacer, hermanos, una campaña contra Dios dentro de la iglesia. Qué tremendo, hermano. Pero mire, el Señor lo reprenda. Pero Él está ahí, Él está trabajando. Por eso cuando empezamos, mire, la prédica, reprendemos toda oposición satánica, porque el enemigo no quiere que la palabra se escuche. Decía por allá un predicador que me gustaba mucho, ¿verdad?, que cuando estaban durmiendo los hermanos gritaba, para que despertara. Pero decía, no, el enemigo sí, mire, les hace piojitos. Y me encantaba mi pastor que decía, vaya a dormirse en su casa 3 días, hermana, luego viene acá. No, pero no es de extrañarse, es la estrategia del diablo. Pone cansancio, pone sueño, pone distracción para que el nombre del Señor, mire, y la palabra no llegue ahí. Esa es una estrategia del diablo. Pérgamo estaba inmerso con gente que estaba seduciendo a los demás. Qué tremendo es esto. El enemigo, mire, está haciendo otra vez su trabajo y le baja volumen a la santidad de Dios. Le baja volumen. Y empieza a decir, mira, pero si eso no es malo, es parte de la cultura. Es que así es nuestra cultura, por otro lado tenemos que hacerlo. Que te eches 2 tequilonas de esas, ¿cómo se llama? Caballitos así, pues somos mexicanos, pues. Pero con no te vas a emborrachar. No pasa nada. Y en la próxima reunión de varones, mire, hermano, aquí traje esta botella para que está consagrada. Y los demás decían, bueno, un chutazo de eso, ¿verdad? No pasa nada. Y hermanos, el enemigo, mire, va metiendo su cola y va degradando la santidad, la pureza del Señor.
la va degradando, la va degradando, la va degradando. Llévate esa blusita, mira, no pasa nada, está un poquito escotada, pero no va a ser distracción para nadie. Tú tienes tus derechos, tú te puedes vestir como quieras. Va degradando, va degradando, va degradando. Es una mentirita blanca, no pasa nada. Vamos a decirle, yo le dije, hasta lo testifican, ay pastor, yo le dije, mire esta mentira. Se lo dije porque pues no había otra opción. Degradamos la mentira. Estrategia del diablo, hermanos. Y no hay mentirita blanca ni piadosa que vaya en contra de un principio divino. No hay pecaditos de color de rosa que no lastimen el corazón de Dios y exalten la obra del diablo. Y el diablo contento y feliz. Contento. Voy a meter un poquito más el acelerador ahí. Despreciar el día del Señor. Es que el domingo no voy a ir, pastor, porque, ¿sabe qué? Porque X, Y, Z. No degrades el día del Señor. Tienes toda una semana. Hubo un atleta que no fue a su ceremonia en los Juegos Olímpicos el día domingo, porque era el día del Señor. Ahí le voy a mandar en la semana la historia. No fue a recibir su medalla. Y cuando le preguntan a él, bueno, ¿y por qué no fuiste si fuiste de la medalla de oro? Porque era el día del Señor. Y allá me esperó una medalla más grande que esa. Poco a poquito, mire, poco a poquito, el enemigo va degradando, nos va adormeciendo para que a lo malo le llamemos bueno y para que a lo bueno le llamemos malo. Pero miren, no estoy hablando de usted, estoy hablando de la iglesia de Pérgamo. No me distraiga ahí, vean, no estoy hablando de usted, casita, hermano. Estoy hablando de la iglesia de Pérgamo. Que el enemigo lo estaba llevando poco a poquito a una relajación. Hay una línea muy delgadita en eso, ¿verdad? Por eso los llama al arrepentimiento el Señor. Le dice, a ver, entonces, dice aquí, por tanto arrepiéntete. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esa es esa estrategia del enemigo, ¿verdad? Pero se les insta a arrepentirse, a abandonar estas prácticas y enseñanzas. De lo contrario, Jesús advierte que lucharía contra ellos con la espada de su boca. Por eso se presenta así, ¿verdad? Que el que tiene la espada aguda. Verso 17, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, ¿está escuchando hoy la palabra del Señor? ¿Tiene oídos que están escuchando la palabra de Dios? Dígale al que está a su lado ahí, mira, el Señor está hablando a tu vida en esta mañana, hermano. Tú sabes lo que el Señor está haciendo en tu vida y está hablando a tu vida. Mire, dice ahí, la promesa del vencedor. Dice ahí, al que venciere, qué bendición de Dios, al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que le recibe. Hay premio para el vencedor, hermano amado. Hay premio para aquel, mire, que vence. Decíamos al principio, la iglesia de Éfeso, ¿cuál era su detalle de la iglesia de Éfeso? Habían dejado su primer amor, pero al que venciere, al que regrese a su primer amor. Y para la iglesia de Pérgamo, al que venciere, ¿qué quiere decir esto? Que volvieran nuevamente a subir el estándar, a subir nuevamente el estándar de pureza. Había sido una iglesia, mire, frontal contra Satanás, pero que estaba siendo bombardeada con la estrategia del diablo de bajar el ser radical. No pasa nada, hombre, no, si tú no eres de esos religiosos que son así radicales, pues sabes que sí soy radical. Pero al que venciere le daré del maná escogido. En el desierto el maná era el alimento diario de Israel. El maná venía del cielo, hermanos, qué bendición es esta. El maná escondido representa una provisión espiritual especial. La comunión íntima con Cristo mismo. El mundo no nos puede dar eso. Solamente Dios nos puede dar
el pan espiritual que es Cristo Jesús. Y les voy a dar una piedrecita blanca. Mire qué lindo, hermanos. Porque en el mundo antiguo se daba una piedrecita blanca. Se la daban a los atletas ganadores. ¿Hoy qué le dan a los atletas ganadores? Una medalla. Una medalla. En aquel entonces, hermanos, les daban una piedrecita blanca a los atletas que eran ganadores. Y esa piedrecita era como un pase de entrada para la fiesta de los vencedores. También servía para representar la absolución en un juicio. Cuando el juez decía, eres inocente de lo que te están inculpando, agarraba el juez una piedrecita blanca y te la daba en la mano. Y cuando alguien te señalaba y te decía, mira, allá va aquel que cayó en ese delito, ¿qué hacía el que había sido absuelto? Mostraba la piedrecita blanca y decía, mire, yo soy inocente. Esa piedrecita blanca, hermano, significa hoy para nosotros, mire, la justificación. La justificación por medio de Cristo Jesús. Él pagó el precio de nuestra salvación, de nuestra redención. Íbamos rumbo a la muerte, íbamos rumbo a la condenación total. Pero Cristo se apareció en nuestro camino, nos da una piedrecita blanca a los vencedores, a los que no se relajan, a los que no bajan la guardia ante Satanás. Y entonces, hermanos, Él nos da esa piedrecita blanca. Mire qué lindo, hermanos amados, dice acá. Y en la piedrecita, ¿qué va a tener? Un nombre nuevo. El cual, ¿quién? Ninguno lo conoce, sino ¿quién? Entonces, mire, ahí en la piedrita blanca, ahí no va a decir Alexis. Va a decir mi nombre nuevo. Dios lo conoce, yo lo conozco, solamente nosotros lo conocemos. Pero es mi contraseña. Esa es mi contraseña. Mire, esta piedrecita que el Señor me da como vencedor, me da entrada a un banquete, al banquete de Cristo por toda la eternidad. Representa la justificación, el perdón completo, un lugar de honor en el reino del Señor para los vencedores. Yo me lo imagino así, hermano, como mire, llegando al cielo, ¿verdad? A la gloria del Señor. Su contraseña. Aquí está, mi piedrecita blanca. ¿Qué nombre? Fulano de tal. A lo mejor yo, no sé, me llame ahí un nombre griego, no sé, ¿verdad? Un nombre hebreo. Bienvenido, eres tú. Es la contraseña. Eso es maravilloso. Un nombre nuevo significa una nueva identidad en Cristo, hermano. Ya no somos los hombres viejos. Este nombre que nos puso nuestro papá, hermano, a veces hasta ni nos hace justicia, ¿verdad? Allá en el trabajo me he encontrado con muchos nombres bien curiosos. No sé si lo hacen a propósito. Pero encontré el de un cliente que se llama Alan Brito Delgado. Que el Señor lo bendiga si está viendo este video. El ingeniero Alan Brito Delgado. Yo creo que a sus papás hasta lo pusieron así a propósito. Hermanos, un nombre nuevo, una nueva identidad, una nueva relación personal e íntima con Dios que solo tú y Él conocen. Mire, es la contraseña de Dios contigo. Tenemos un Dios que es personal, que trabaja de manera única contigo, porque tú eres único. Tu iris es único, tu ADN es único, tu propósito es único. Y aunque somos parte del cuerpo del Señor, el trato con Dios y contigo es sumamente personal. Nadie podrá pelear tus batallas. Nadie podrá, hermanos, enfrentar a los gigantes que solamente tú tienes y tú conoces. Podemos ayudarte para que tú tengas cada día más fe, pero tu crecimiento es propio. Tu cruz es propia. La crucificación con Cristo es tuya. Nadie podrá entrar con la piedrita de otro. Por eso me encanta, porque
En el cielo no vamos a decir, ¿y tu piedrita? Mi piedrita, sí, Señor. A ver, voy con mi esposa porque ella sí fue una vencedora, yo no. Nada. Le voy a decir a mi pastor, porque él sí es un vencedor. Yo no quise. No, ya me relajé, le bajé. Sí, yo estaba en contra de los brujos, en contra de los hechiceros, pero toleraba. De vez en cuando hay unas páginas impropias en internet. De vez en cuando hay un mi chismecito. De vez en cuando una mentirita blanca. Mi cervecita nada más, para el calor. Una trancita por ahí, nada más. Me relajé. No, ahorita voy, pastor, no tendrá por ahí una piedrecita más, por favor, para que yo entre. No se va a poder. Esa es la contraseña, ese es el trato de Dios contigo. Nadie más tendrá una piedrecita para ti. Así sea tu papá, tu mamá, tu esposa, tu pastor, tu pastora, tu líder. Nadie más tiene tu propia historia, tu propia piedrecita, tu propia medalla. Tú eres el único, tu trato es el único. Pelea entonces la buena batalla de la fe. Pelea y levántate contra Satanás que te quiere ver derribado, tirado, y dile: yo soy un vencedor en Cristo Jesús. Hermanos, la iglesia de Pérgamo, mire, estaba ahí donde está el trono de Satanás. Qué tremenda oposición. Qué hermosa enseñanza nos da Cristo Jesús a través de esta carta. Hermanos amados, la iglesia de Pérgamo nos desafía a ser fieles en medio de la adversidad, a ser puros en medio de la corrupción del mundo en que vivimos. Cuidado con esto. No es suficiente, hermanos, solamente evitar o enfrentar la persecución. Debemos evitar el compromiso pecaminoso. Debemos estar alertas cuando Satanás nos quiera relajar en nuestra vida espiritual. Alerta. El día que usted no oró por la mañana, como era su costumbre, rápidamente, alerta. Porque esa mañana se va a convertir en una semana y esa semana se va a convertir en un mes. Y ha caído en la trampa del diablo. Alerta, hermanos. Tenemos que orar. Tenemos que orar para que seamos una iglesia que retiene el nombre de Jesús, que no niega su fe. No niega su fe. Soy cristiano, a mucha honra, para la gloria del Señor, por pura misericordia del Señor. Pero que sobre todo vive en santidad. Sobre todo vive en santidad. Limpiemos mentes, limpiemos corazones. Oremos, hermanos, mire, oremos por el discernimiento. Oremos para que tengamos discernimiento, para rechazar las doctrinas de este mundo, para rechazar las religiones falsas de este mundo. De pronto he visto libros por ahí, ¿verdad?, de meditación trascendental en Cristo. Caray. ¿Y ahora cómo está eso? Sí, pon tu mente en blanco. Cuidado, cuidado. Discernimiento para rechazar las doctrinas falsas de este mundo. Y la fuerza para poder vencer. Todos los días, mire, levántese temprano y dígale: Señor, voy a iniciar un nuevo día. Hoy en la mañana, hoy domingo. Temprano: Señor, voy a iniciar una nueva semana, Padre. Voy a empezar una nueva semana en tu nombre, Señor. ¿Cuántas cosas vendrán en contra de mí? ¿Cuántas situaciones el enemigo pondrá en contra de mí? Va a usar a un loco ahí en la carretera, en la calle, para darme un cerrón, porque yo estoy puliendo mi temperamento. ¿Cuántas cosas van a pasar, Señor? Por favor, guarda mi vida. Hazme un vencedor. Padre, que yo no pierda tu identidad. Señor, que yo no me relaje. Que yo no, Señor Jesús, desprecie tu palabra, para que cuando tú vengas, Señor, me encuentres fiel, haciendo lo que tú me has enviado a hacer. Si tu esposa no quiere, hermano, pararse a orar, mire, que el Señor la bendiga, ella y su piedrecita.
Miren, los que no vinieron hoy al servicio, no vean el video, no van a entender ahí, ¿verdad? Pero el que vino hoy a estudiar la iglesia de Pérgamo, cuando usted le diga, pastor, pero es que mira, mi esposa no quiere venir a la casa del Señor. Bueno, ora por ella, invítala, sea un buen ejemplo. Y si no, ella y su piedrecita. Y va a entender, ¿verdad? Usted va a entender que el trato de Dios es único. El trato de Dios es personal. Que el Señor nos encuentre fieles cuando Él regrese. Amén, amén, Amén. y amén. Oremos al Señor. Padre mío, en esta mañana, Señor, te damos gracias por esta enseñanza tan hermosa. Esa carta a Pérgamo, Señor, revela el corazón, Señor, tuyo con una iglesia que se resistió ante los ataques satánicos más profundos, más fuertes, más directos. El varón que estaba ahí en Pérgamo, Antipas, fue muerto, Señor, fue un mártir en Pérgamo. Y la iglesia siguió firme. Pero Satanás, que el Señor lo reprenda, usó otra estrategia, una estrategia vieja que él usa. Cuando no puede de manera frontal, va a usar la manera suave, va a usar la manera sutil para enfriar la iglesia, para, Señor, para relajarla, para bajar la guardia, Señor. Y va a decir, mira, si no es pecado esto, mira, si no es pecado lo otro, mira, no pasa nada. No, sí pasa. Y tú se lo reclamabas a Pérgamo. Tengo unas cuantas cosas contra ti que has permitido, has tolerado. Ahí dentro de ti hay personas que están blasfemando, que están relajando, que poco a poco van relajando a mi pueblo. Y yo quiero una iglesia radical, que me ame de manera radical contra el enemigo y contra el mundo. Señor, ayúdanos, Padre. Amamos a todas las personas, pero no aprobamos todo.